Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día estupendo. Hoy tenemos un tema que sinceramente a mí me tiene con el alma en un puño y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, de esas que te hacen pensar, que te hacen debatir y sobre todo, que te hacen cuestionar hasta dónde llega la verdad en las relaciones. Como bien dice nuestro título, la pregunta que nos resuena hoy es, *Ande destapa la verdad, Kerem mintió en su relación, prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a analizar cada detalle, a intentar entender qué ha pasado y por supuesto, a escuchar sus opiniones que son súper importantes para nosotros. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es totalmente gratis, les toma un segundito y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, agarren su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. La verdad, amigos, es que en el mundo del espectáculo, y sobre todo cuando hablamos de parejas que capturan nuestra atención mediática, las historias a menudo se tejen con hilos de glamour, de éxito, pero también, lamentablemente, de secretos y de verdades ocultas. Y hoy, el epicentro de este huracán mediático parece ser la relación que hasta hace poco admirábamos, o al menos, que creíamos conocer, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, ellos han sido una de esas parejas que nos han hecho suspirar, que nos han regalado momentos de pura complicidad frente a las cámaras y, por qué no decirlo, en su vida privada. Su química era innegable, su conexión parecía profunda, y durante mucho tiempo, la narrativa que nos llegaba era la de un amor sólido, verdadero, de esos que parecen hechos para durar. Pero como bien dicen, las apariencias a veces engañan, y los guiones que vivimos en la vida real pueden ser mucho más complejos y dolorosos que los que vemos en la ficción. La chispa que ha encendido este debate, la mecha que ha prendido la hoguera de las especulaciones, proviene de ciertos indicios, de ciertos comentarios, y sobre todo, de algunas revelaciones que parecen apuntar a que Hande de alguna manera ha descubierto algo. Algo que ha cambiado radicalmente la percepción que tenía sobre Kerem y por ende sobre la relación que compartían. Y aquí es donde entra la gran pregunta, la que nos carcome: ¿mintió Kerem? ¿Qué tipo de mentiras podrían haber sido lo suficientemente graves como para generar esta supuesta ruptura de la verdad? Se trata de infidelidades, de engaño sobre sus sentimientos, de ocultar aspectos importantes de su vida, o quizás algo aún más delicado. La prensa, como siempre, ha estado a 1000 por hora, especulando, inventando, pero también, a veces, acertando en algunos detalles. Y hoy, queremos ir más allá de los titulares y analizar las posibles razones y las implicaciones de esta situación. Para entender el alcance de esta noticia, debemos recordar el impacto que tuvo la relación de Hande y Kerem. Eran la pareja dorada, la que todos esperaban ver junta, no solo en proyectos profesionales, sino también en la vida. Sus seguidores, que son millones en todo el mundo, vivieron y celebraron cada etapa de su romance. Por eso, cuando surgen rumores de problemas, o peor aún, de mentiras, el impacto es doble. No solo se afecta a los involucrados, sino también a toda esa comunidad de fans que se sentía conectada con ellos y que creía en la autenticidad de su amor. Es como si se rompiera un espejo en 1000 pedazos, y cada fragmento reflejara una verdad diferente, a veces dolorosa. Entonces, ¿qué podría haber llevado a Hande a destapar la verdad? Las teorías son muchas y van desde lo más trivial hasta lo más serio. Podríamos estar hablando de pequeñas mentiras piadosas que se acumularon hasta formar una montaña, o quizás de un gran engaño que ha salido a la luz de golpe. Si hablamos de relaciones, las mentiras más comunes suelen girar en torno a la fidelidad, a la honestidad sobre los sentimientos reales, o incluso a la ocultación de compromisos anteriores o de deudas, por ejemplo. En el caso de figuras públicas, las presiones externas, la necesidad de mantener una imagen, o incluso la manipulación mediática, pueden ser factores que lleven a alguien a recurrir a la mentira, aunque esto no justifique el engaño. Imaginemos por un momento que se tratara de una infidelidad. Esto, sin duda, sería un golpe devastador para cualquier persona, y más aún cuando se trata de una relación que se percibía tan sólida y admirada. Las mentiras que acompañan una infidelidad son múltiples: negaciones, excusas, manipulación emocional. Hande, al destapar esta verdad, estaría enfrentándose a una realidad dolorosa, a la traición de la confianza depositada en Kerem. Y la pregunta es, ¿cómo lo descubrió? ¿Fue una confesión?
¿Fue algo que se filtró o fueron pruebas irrefutables? Otra posibilidad es que la mentira no esté relacionada con otra persona, sino con sentimientos o intenciones. Quizás Kerem no sentía lo mismo que Ande creía que sentía, o quizás tenía planes o expectativas diferentes para la relación que nunca compartió. La falta de honestidad sobre las intenciones a largo plazo, sobre el futuro, sobre el verdadero nivel de compromiso, también puede ser una forma de mentira que mina los cimientos de una relación. Ande, al darse cuenta de esta discrepancia entre lo que se proyectaba y la realidad, podría sentirse profundamente engañada en cuanto a sus propias expectativas y sueños compartidos. También debemos considerar la presión mediática y pública. En el mundo de la actuación y la fama, las parejas a menudo se sienten obligadas a mantener una imagen, a proyectar una felicidad constante. Esto puede llevar a ocultar problemas reales, a fingir que todo está bien cuando no es así. Si Kerem se sentía presionado a mantener una fachada, y Ande era consciente de ello, quizás la mentira que él perpetuaba era precisamente esa de la felicidad perfecta y sin fisuras. Ande, al querer vivir una relación auténtica, podría haber decidido no seguir con esa farsa. Y si hablamos de destapar la verdad, esto implica que Ande ha sido la protagonista de esta revelación. ¿Fue ella la que confrontó a Kerem? ¿Fue ella la que decidió hacer pública la situación, o al menos comunicarla a su círculo íntimo? Esto sugiere un acto de valentía, de poner punto final a una situación insostenible y de buscar, quizás, una especie de liberación o de justicia emocional. La valentía de Ande al enfrentar la verdad, sea cual sea, es un punto a destacar. Ahora, ¿podemos inferir de la reacción de Kerem? Si mintió, ¿cómo está manejando esta situación? ¿Está negándolo, está intentando justificar sus acciones, o está asumiendo la responsabilidad? Las reacciones en estos casos suelen ser muy diversas y revelan mucho sobre el carácter de la persona. Una negación rotunda podría indicar que la mentira es aún mayor o que teme las consecuencias. Una actitud evasiva podría sugerir que está atrapado en sus propias contradicciones. Y una actitud de arrepentimiento y asunción de culpa, aunque dolorosa, sería un paso hacia la resolución, aunque sea a nivel personal. Es importante recordar que aunque como espectadores nos encanta el drama y las historias intrigantes, detrás de todo esto hay personas con sentimientos, con vidas complejas. Si bien es natural que especulemos y debatamos, debemos hacerlo con respeto. No conocemos todos los detalles, no estamos en su piel. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas situaciones. Las relaciones humanas son un campo de aprendizaje constante y las dificultades que enfrentan las parejas públicas, como Ande y Kerem, pueden servirnos como lecciones. La honestidad, la comunicación abierta y la confianza son pilares fundamentales de cualquier relación sana. Cuando uno de estos pilares se tambalea, la estructura entera corre el riesgo de colapsar. La supuesta mentira de Kerem, sin importar su naturaleza exacta, ha puesto a prueba estos pilares en su relación con Ande. Y la forma en que Ande ha respondido, al destapar la verdad, nos habla de su determinación de no permitir que la falsedad dicte el curso de su vida. Me pregunto qué significa destapar la verdad en este contexto. ¿Significa que Ande ha compartido públicamente los detalles de la mentira? ¿O se refiere a que ella ha tomado conciencia de la mentira y ha decidido actuar en consecuencia, ya sea terminando la relación o buscando una reconciliación basada en la verdad? El título deja un halo de misterio que sinceramente es lo que nos engancha. Queremos saber más. Podríamos estar ante un caso donde Kerem, quizás por presiones externas o por debilidad, cometió un error que intentó ocultar. Y Ande, con su intuición y su fortaleza, logró ver a través de la fachada. Este tipo de situaciones son dolorosas, pero también pueden ser puntos de inflexión. Si Kerem es capaz de aprender de este error, de ser honesto consigo mismo y con Ande, la relación podría, hipotéticamente, reconstruirse sobre bases más sólidas. Sin embargo, si la mentira es habitual o imperdonable, la decisión de Ande de dar un paso atrás podría ser la más saludable para ambos. La fuerza de Ande en esta situación es algo que no podemos pasar por alto. Enfrentar la verdad, especialmente cuando ésta es dolorosa, requiere valentía y entereza. Es fácil caer en la negación, en la autojustificación, pero dar la cara a la realidad, por dura que sea, es un acto de madurez y de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Si Ande ha decidido destapar la verdad, es probable que haya considerado cuidadosamente las consecuencias y haya decidido que la honestidad es el camino a seguir.
Y aquí en nuestro canal nos encanta debatir y analizar estas situaciones. Nos ayuda a entender mejor las dinámicas de las relaciones, a reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y sobre lo que valoramos en nuestras parejas. La historia de Hande y Kerem, con este giro inesperado, nos invita a pensar en la importancia de la confianza, de la transparencia y de la comunicación en nuestras propias vidas amorosas. ¿Será que Kerem ha estado viviendo una doble vida? ¿O quizás la mentira es más sutil, una manipulación psicológica, un juego de apariencias? Las posibilidades son infinitas y, como les digo, la prensa turca y las redes sociales están que arden con diferentes versiones. Nosotros, sin embargo, tratamos de basarnos en la información que parece más plausible, en los indicios que van surgiendo, sin caer en el sensacionalismo barato. Lo que sí podemos afirmar es que si la noticia es cierta, Hande está viviendo un momento difícil. Descubrir una mentira en una relación importante es siempre un golpe. Pero también es una oportunidad para reevaluar, para crecer y para, finalmente, rodearse de personas que sean sinceras y honestas. Y eso es algo que todos merecemos. Este tipo de situaciones nos recuerdan que por muy perfectas que parezcan las vidas de las celebridades en las redes sociales, también enfrentan desafíos y decepciones, al igual que cualquiera de nosotros. La diferencia quizás radica en que sus vidas están más expuestas al escrutinio público. En resumen, la noticia de que Hande ha destapado la verdad sobre Kerem y su relación sugiere que ha habido algún tipo de engaño por parte de él. Las especulaciones abarcan desde infidelidades hasta falta de honestidad en sus sentimientos o intenciones. Hande, al parecer, ha descubierto esta verdad y ha tomado una postura firme. La magnitud de la mentira y las acciones futuras de ambos determinarán el desenlace de esta historia. Lo que queda claro es la valentía de Hande al enfrentar la realidad y la importancia de la honestidad como pilar fundamental de cualquier relación. Así que, para recapitular los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la impactante noticia que gira en torno a Hande y Kerem, analizando la posibilidad de que Kerem haya mentido en su relación. Hemos discutido las diversas formas en que una mentira puede manifestarse en una relación, desde la infidelidad hasta la falta de honestidad en los sentimientos o intenciones. Hemos enfatizado la valentía de Hande al destapar la verdad, sea cual sea su naturaleza, y la importancia de la honestidad y la confianza como pilares de cualquier vínculo afectivo. Hemos reflexionado sobre cómo las presiones de la fama pueden influir en estas situaciones y hemos aprendido que incluso las figuras públicas enfrentan desafíos en sus relaciones personales. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, y quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este análisis. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente mintió? ¿De qué tipo de mentira creen que se trata? ¿Cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en el lugar de Hande? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen mucho nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado intrigante o informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Estamos cocinando contenido muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.